Versículo 15 de Daniel capítulo 8. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Este que se puso delante de Daniel con apariencia de hombre venía siendo el ángel Gabriel, porque dice el versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Versículo 17, y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto quiere decir de que esta profecía de Daniel capítulo 8 tiene doble cumplimiento. Hablo del cuerno pequeño, desde el versículo 9 en adelante. Así que la profecía no solamente señala a Antíoco Epífanes, sino también pasa al anticristo, ya que Antíoco Epífanes viene siendo una prefiguración del anticristo de los últimos tiempos. Porque así como Antíoco Epífanes había hecho, así también lo hará el anticristo, y aún peor. Dice el versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Versículo 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Así que las 2300 tardes y mañanas no solamente tuvo cumplimiento en ese tiempo, hablo del tiempo pasado, sino también va a tener cumplimiento en el tiempo futuro. Es decir, que las 2300 tardes y mañanas estará dentro de los 7 años dividido en dos, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y para poder entender acerca de los 7 años hay que estudiar acerca de las 70 semanas en el libro de Daniel capítulo 9 desde el versículo 24 en adelante, ya que los 7 años viene siendo la última semana dentro de la semana 70, ya que una semana trae 7 días, pero esos 7 días vienen siendo en años. Muy bien, ahora vamos a calcular las 2300 tardes y mañanas dentro de los 7 años dividido en dos periodos, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. 3 años y medio equivale a 1260 días, porque dividimos 1260 días entre 360 días, da un total de 3,5, que viene siendo 3 años y medio. Ahora vamos a dividir un cálculo de 1040 días entre 360 días, viene siendo 2,8 con 88, que viene siendo 2 años con 9 meses. Ahora vamos a sumar 1260 días más 1040 días, da un total de 2300 días. Dividimos 2300 días entre 360 días, que da un total de 6,3 con 88, que viene siendo 6 años con 4 meses y 20 días. Ahora, como dice las escrituras que la visión es para el tiempo del fin, como le dije al principio, tiene doble cumplimiento, no solamente fue en el tiempo pasado, sino también va a ser en el tiempo futuro, ya que el continuo sacrificio empezará nuevamente en el comienzo de los 7 años, en el primer evento de los 3 años y medio, que viene siendo los años de falsa paz y seguridad. Eso involucra la construcción del tercer templo de Jerusalén, ya que hubo 2 templos en toda la historia de Israel. Ahora viene la construcción del tercer templo. Ya en Israel hay sacerdotes y levitas que han sido entrenados para el servicio de ese templo. Y el periodo de tiempo que los sacerdotes y levitas van a sacrificar en ese templo va a ser por 3 años y medio, porque al culminar esos primeros 3 años y medio cesa el sacrificio y la ofrenda a través del anticristo, así parecidamente como hizo Antíoco Epífanes. Y cuando comience el segundo periodo de 3 años y medio de gran tribulación, donde el anticristo va a estar gobernando el mundo entero, ya la iglesia será arrebatada. Entonces habrá persecución en contra de los cristianos que se quedaron en el rapto o arrebatamiento. Y en ese periodo de tiempo de gran tribulación, el templo va a ser profanado por el anticristo, ya que él se va a sentar en ese lugar como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y perseguirá a aquellos cristianos que se quedaron en la gran tribulación. Y muchos de ellos van a ser muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muchos de ellos van a ser decapitados. Y el periodo de tiempo que el anticristo durará masacrando a aquellos cristianos durante la gran tribulación y aquellos también que se van a convertir en la gran tribulación, porque va a haber una segunda oportunidad en la gran tribulación. Pero estos temas de la gran tribulación y del apocalipsis lo estaré hablando en otros videos para que podamos entender aún más claro. Entonces, el periodo que el anticristo durará masacrando a los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento
y aquellos que se convertirán en la gran tribulación va a ser por 2 años y 9 meses, que viene siendo los 1040 días. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice el apóstol Juan: vi debajo del altar las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces a ellos se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía hasta que se completare el número de sus consiervos, de aquellos hermanos que habían ser muertos igual que ellos. Ahora, ¿cuándo se completa el número de esos consiervos que van a ser muertos igual que ellos? Durante la gran tribulación. Eso se completará a los 2 años y 9 meses, que viene siendo los 1040 días del segundo periodo de gran tribulación. Por eso que dice Apocalipsis, en el capítulo 7 del versículo 9 en adelante, habla de una gran multitud con vestiduras blancas, de toda nación, tribu y lengua, que estaban delante del trono de Dios con palmas en las manos. Y uno de los 24 ancianos le preguntó al apóstol Juan de quiénes eran ellos y de dónde han salido. Y el apóstol Juan le responde y le dice: no sé, Señor, solamente tú lo sabes. Y uno de esos ancianos le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Entonces allí se completa el número de los consiervos que iban a ser muertos, igual que los primeros que estaban debajo del altar, del Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, que por total son 2 años con 9 meses. Calculando el primer periodo de los 3 años y medio, que viene siendo 1260 días, por total son 2300 días, que viene siendo 6 años con 4 meses y 20 días. Después de los 2 años con 9 meses, cuando se complete el número de los consiervos, de los que han de ser muertos, igual que los otros que murieron en la gran tribulación, por no negar el nombre de Cristo y por guardar sus mandamientos, el templo de Jerusalén, que fue profanado por el anticristo, hablo del tercer templo, va a tener su purificación. Otros han enseñado también de que la purificación del santuario se está refiriendo al santuario celestial. Y podría ser cierto, porque dice la Escritura, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, que al anticristo se le dará boca que hable blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, que viene siendo el santuario celestial, el templo celestial, y también blasfemará de los que moran en el cielo. Después de los 2 años y 9 meses, el santuario celestial también será purificado, ya que el que se encargaba de purificar el santuario, que viene siendo el templo, eran los sacerdotes, o el sumo sacerdote. Vemos que en este tiempo nuestro sumo sacerdote es Cristo, el cual entró al verdadero santuario allá en el cielo. Y como Jesús es el sumo sacerdote allá en el cielo, Él se encargará de purificar ese santuario que fue profanado por el anticristo. O sea, verbalmente el anticristo lo profanó, blasfemando en contra de su tabernáculo, y será purificado por medio de Jesucristo. Y ahí tiene cumplimiento las 2300 tardes y mañanas, sumándolo con el primer evento de falsa paz y seguridad, de los 1260 días, o sea, los primeros 3 años y medio. O sea que faltarían algunos meses para un total de los 7 años, ya que a los 7 años viene el cumplimiento de la batalla del Armagedón con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con los santos ángeles y la iglesia. Pero ese es otro tema que también lo estaré hablando en otros videos. Así que esto es todo por hoy. Que Dios me le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima.